Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de algún tema médico en el cual desarrollo a manera de clase, que está dirigido más que nada a personal médico por la terminología que utilizo y los conceptos que utilizo durante el video. Pero bueno, si eres paciente lo puedes ver sin ningún tipo de problema, aunque quizá hay algunos conceptos que te suenen bastante extraños, un poco raros, pero pues bienvenidos a la plática. La plática del día de hoy es acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, decisiones clínicas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, personalizando el tratamiento. A manera de introducción o de inicio de la plática en cuanto a la epidemiología, sabemos que esta enfermedad es común y representa más de 5.6 millones de visitas al médico cada año. Yo no sé ustedes, pero por lo menos en la consulta, en la práctica privada y pública, un gran porcentaje de pacientes que atiendo en la consulta son con esta enfermedad. Entonces, del 10 al 20% de los adultos en países occidentales, sobre todo este gran porcentaje por la asociación que tiene la enfermedad por la obesidad, podemos encontrar tantos pacientes. Y casi el 5% de pacientes en Asia experimentan síntomas de esta enfermedad al menos una vez a la semana. La prevalencia de los síntomas de ERGE está aumentando aproximadamente un 4% por año, en paralelo con aumento en las tasas de obesidad y reducción en la prevalencia de Helicobacter pylori en las últimas décadas. Pero no solamente la cantidad de consultas es impresionante en este tipo de pacientes, sino también la derrama económica que estos pacientes experimentan o el sector salud en general. En 2015 se estimó que el impacto económico directo total de la enfermedad y sus complicaciones superó los 18.000 millones de dólares, de los cuales el uso de inhibidor de bomba de protones representó 12.400 millones de dólares, mientras que los costos indirectos impulsados por la disminución de la productividad y aquellos pacientes a personas que se ausentan de su trabajo ascendió a 75.000 millones de dólares, es decir, un gasto importante a nivel global. En cuanto a la definición, existe un consenso de Montreal que se realizó en el 2006. Este es el artículo en cual nos habla tanto el diagnóstico como la clasificación. Diagnóstico y clasificación de Montreal para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es un consenso global basado en evidencia. Y lo define como una afección que se desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago causa síntomas molestos con o sin complicaciones. Y pues obviamente los síntomas típicos o clásicos que conocemos o que incluso hemos experimentado algunos de nosotros son pues la regurgitación y la pirosis. Hasta el 16% de la población estadounidense se queja de regurgitación y el 6% de pirosis clínicamente problemática. Y que sobre todo este tipo de síntomas típicos se van a exacerbar o se van a incrementar cuando el paciente se encuentra acostado o especialmente después de algún tipo de comida. No necesariamente copiosa, pero sí después de alguna comida al recostarse. Sin embargo, y sí es bien importante destacar que si bien estos síntomas son específicos o que los encontramos en un gran porcentaje de pacientes con la enfermedad, son marcadores insensibles de reflujo, ya que el paciente puede presentar algún otro tipo de síntomas, como cuáles, pues bueno, la disfagia. Este puede ser un síntoma de la enfermedad no complicada, pero la verdad es que la presencia de este síntoma en el paciente justifica que hagamos un protocolo de estudio en estos pacientes, porque no solamente el reflujo es la causante de la disfagia, sino que también pueden presentarse algún otro tipo de problemas, como la estenosis, anillos, tumores malignos o alteraciones en la motilidad esofágica. Otro síntoma que se da relacionado con esta enfermedad es el dolor de pecho o el dolor precordial, que cuando nosotros nos enfrentamos contra un paciente con dolor de pecho, en urgencias, en la consulta, sí o sí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con cardiopatías. Una vez que descartamos un problema de cardiopatía, sobre todo si nos encontramos con un paciente con factores de riesgo cardiovasculares, tenemos que descartar esta enfermedad y posteriormente ya hacer un abordaje para una enfermedad por reflujo gastroesofágico con un poco más de calma. Y también pueden presentar otro tipo de síntomas como son la dispepsia, náusea, distensión abdominal, dolor de garganta, sensación de globo. Esta sensación que los pacientes refieren como una tumoración, como una bola, como una sensación de cuerpo extraño en la garganta y dolor epigástrico. Sin embargo, es importante recalcar o resaltar que los adultos mayores van a tener menos síntomas, van a experimentar menos síntomas que en los pacientes jóvenes. Sin embargo, se ha encontrado que a pesar de que tienen menos síntomas, la enfermedad puede ser un poco más grave y ser igual de prevalente que en pacientes jóvenes. Este es uno de los artículos que nos habla al respecto, es una revisión sistematizada y los autores nos comentan lo siguiente.
Los estudios epidemiológicos no muestran un aumento en la prevalencia de los síntomas de ERGE con la edad. Sin embargo, en personas con ERGE, el envejecimiento se asocia con patrones más graves de reflujo ácido y esofagitis por reflujo. A pesar de esto, los síntomas asociados con la ERGE se vuelven menos graves y más inespecíficos con la edad. Por lo tanto, la prevalencia real de ERGE bien puede aumentar con la edad. Es decir, no presentan tantos síntomas, pero puede ser igual de frecuente que en los pacientes jóvenes e inclusive ser un poco más grave. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que en los pacientes adultos mayores pueden tener síntomas más atenuados. Y también es importante recalcar que un subconjunto de pacientes pueden tener síntomas extraesofágicos, como por ejemplo asma, tos crónica, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, erosiones dentales y otitis media recurrente. Entonces, estos son los síntomas extraesofágicos que el paciente puede presentar en esta enfermedad, que son importantes porque ahorita más adelante en el algoritmo diagnóstico que les voy a presentar, podemos encontrar este tipo de pacientes con síntomas extraesofágicos. Y pues bueno, en cuanto a la fisiopatología, ¿por qué se genera esta enfermedad? ¿Por qué se genera la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Desde la primera vez que se describió en 1879 a la fecha, conocemos mucho más acerca de la fisiopatología de la enfermedad y los factores que ahora se sabe que contribuyen a este problema son los siguientes. Relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, hernia del hiato deslizante, baja presión del esfínter esofágico inferior, desarrollo de bolsas ácidas debido a una mala mezcla del ácido con el quimo en la parte proximal del estómago, aumento de la distensibilidad de la unión gastroesofágica, obesidad y el retraso en el vaciamiento gástrico. Ya son factores bien conocidos, bien estudiados que se desarrollan o que van a provocar esta enfermedad. Y pues la verdad que la mayoría de los síntomas son causados por un reflujo ácido. Sin embargo, hay cierta cantidad de pacientes que no van a responder a los tratamientos de primera línea con los inhibidores de bomba de protones y que probablemente se deban a secreciones débilmente ácidas o débilmente alcalinas. Y también se ha encontrado que los pacientes que tienen una mayor afección del esófago son los que más sintomáticos van a estar. Es decir, no importa qué tan ácido sea el reflujo, sino que qué tanta extensión del esófago vayan a afectar, son los pacientes que tienen pues mucho más sintomatologías. Y también hay cierto porcentaje de pacientes, y que esto está bien interesante, acerca de la hipersensibilidad. Así como ya sabemos que hay ciertos pacientes con enfermedades gastrointestinales funcionales en las que tienen una mayor sensibilidad, esta no es, no se excluye. También es un tipo de pacientes que pueden tener pues una sensación esofágica mejorada y probablemente tienen percepciones elevadas, a pesar de que tengan un reflujo no ácido, un reflujo dentro de lo que se pueda denominar normal, tienen umbrales sensoriales más bajos y van a sentir los síntomas pues mucho van a ser mucho más sensibles a este tipo de síntomas. Este es un artículo que aborda este tema, que está bastante interesante. Umbrales sensoriales esofágicos reducidos en pacientes con reflujo gastroesofágico sintomático, pero no excesivo, evidencia de un espectro de sensibilidad visceral de la ERGE. Estos autores comentan lo siguiente. En este estudio que hicieron estos autores, los resultados muestran un espectro de sensibilidad visceral de la ERGE, con una mayor sensación esofágica en pacientes con reflujo gastroesofágico sintomático, pero no excesivo, lo que sugiere que sus síntomas son el resultado de una percepción intensificada de los eventos del reflujo normal. Esto es importante y quería hablarles al respecto porque pues más adelante vamos a ver aquellos pacientes que no tienen una adecuada respuesta a los inhibidores de bomba de protones, que los encontramos con una endoscopía normal, con una medición del pH normal y que a pesar de eso siguen con síntomas persistentes, resistentes al tratamiento, y es en aquellos pacientes en los que tenemos que pensar en este tipo de problema. Pacientes que tengan umbrales sensoriales más bajos, que tengan una hipersensibilidad. Entonces, a este tipo de pacientes los tenemos que catalogar así, como una pirosis o una acidez funcional o una hipersensibilidad en los que el tratamiento es completamente diferente. En ocasiones tenemos que dar antidepresivos o otro tipo de medicamentos para controlar los síntomas, pero que bueno, ahorita más adelante voy a hablar un poquito al respecto. Entonces, el diagnóstico es meramente clínico, está basado en los síntomas típicos de los pacientes y que a grandes rasgos les hice un algoritmo tratando de resumir cuáles son los pasos a seguir cuando nos enfrentamos con este tipo de pacientes y que este algoritmo está basado pues en las guías actuales
de reflujo gastroesofágico, que son las guías que se publicaron en la American Journal of Gastroenterology en el 2022. Les dejo aquí la bibliografía de estas nuevas guías. Están bastante interesantes, están abiertas al público, pueden leerlas, chéquenlas para que complementen la plática. Son muy interesantes. Este es el algoritmo que les estoy comentando, donde traté de resumir lo mejor que sea posible sobre los pasos a seguir cuando nos enfrentamos con este paciente. ¿Y qué va a ser lo primero que nos vamos a enfrentar? Ya tenemos un paciente que tenemos síntomas típicos, que tiene factores de riesgo y que tiene regurgitación y pirosis. Lo primero que hay que ver y lo primero que hay que interrogar son si existen síntomas de alarma. Y estos son los siguientes: disfagia, odinofagia, sangrado, anemia, pérdida de peso, saciedad temprana o vómitos. Si el paciente no tiene síntomas de alarma y tiene síntomas típicos, ¿qué nos dicen las guías actuales? Esta es la recomendación de las guías. Para los pacientes con síntomas clásicos de ERGE de pirosis y regurgitación que no presentan síntomas de alarma, recomendamos una prueba de 8 semanas de IBP empíricos una vez al día antes de una comida. Esta recomendación es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia moderada. Entonces, de primera instancia, antes de cualquier otra cosa, con síntomas típicos, sin síntomas de alarma, inicio de inhibidor de bomba de protones por 8 semanas. Si la respuesta es favorable con estos pacientes y mejoran los síntomas con esta prueba, ¿qué es el paso a seguir? Las guías nos comentan que recomendamos intentar suspender los IBP en pacientes cuyos síntomas clásicos de ERGE responden a un ensayo empírico de 8 semanas de IBP. Recomendación condicional con un nivel de evidencia bajo. Si es posible suspenderlos, hay que suspenderlos. Si no es posible suspenderlos, podemos utilizar una dosis lo más baja que sea posible que regulen o que mejoren los síntomas. Pero bueno, si el paciente no responde al tratamiento con los IBP o si de primera instancia tiene síntomas de alarma, tiene síntomas típicos más síntomas de alarma, como lo son los que ya les comenté, el siguiente paso es la realización de una endoscopía. Y así nos lo establecen las guías actuales. Son 3 recomendaciones, la recomendación 3, 4 y 6, que son las que les leo a continuación. Recomendamos la endoscopia diagnóstica idealmente después de suspender los IBP durante 2 a 4 semanas. Es decir, después del ciclo de 8 semanas, hay que esperar de 2 a 4 semanas para la realización en ese tiempo para la endoscopía. En pacientes cuyos síntomas clásicos de ERGE no responden adecuadamente a un ensayo empírico de 8 semanas con IBP o cuyos síntomas regresan cuando se suspenden los IBP. Esta recomendación es una recomendación fuerte con un nivel de bajo de evidencia. Número 4, en pacientes que tienen dolor torácico sin acidez de estómago y que han tenido una evaluación adecuada para excluir enfermedades cardíacas, que es como ya les había comentado previamente en las diapositivas previas, se recomienda realizar pruebas objetivas de ERGE, es decir, una endoscopía y o una monitorización del reflujo, que es una recomendación condicional con un nivel de evidencia bajo. Y número 6, recomendamos la endoscopía como primera prueba para la evaluación de pacientes que presentan disfagia u otros síntomas de alarma. Es decir, los síntomas que ya les había comentado previamente en las diapositivas previas, pérdida de peso, sangrado gastrointestinal, entre otros. Y para pacientes con múltiples factores de riesgo de esófago de Barrett, que eso es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia bajo. Es decir, entonces, síntomas de alarma, si el paciente sí tiene síntomas de alarma, si no tuvo una respuesta adecuada a los inhibidores de bomba de protones o tiene múltiples riesgos o factores de riesgo para esófago de Barrett, hay que hacer la endoscopía. Y en la endoscopía nos vamos a encontrar con 2 cuestiones: que la endoscopía no la reporten normal o que no la reporten anormal. Los hallazgos endoscópicos anormales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden ser los siguientes: esofagitis erosiva, estenosis y esófago de Barrett. Sin embargo, muchos pacientes con ERGE tienen resultados normales en la endoscopia. En 1999 se publicó el Sistema de Clasificación de Los Ángeles y ahora es el método estándar para clasificar la esofagitis. Las imágenes les presento algunos de los ejemplos de la esofagitis. Por ejemplo, en la imagen que está señalada con la letra A, vamos a encontrar una esofagitis grado A, y esta se clasifica como uno o más rupturas de la mucosa, que está señalada con la flecha blanca, de no más de 5 milímetros y que no se extiende entre la parte superior de 2 pliegues mucosos. En la imagen B podemos ver una esofagitis grado B que tiene una o más rupturas mucosas, que está señalada con la flecha blanca, de más de 5 milímetros de longitud, que no se extienden entre la parte superior de 2 pliegues mucosos. En la imagen C tenemos una esofagitis grado C, que es una o más rupturas de la mucosa, que están señaladas con la flecha blanca, que son continuas entre la parte superior de 2 o más pliegues de la mucosa. Pero, que esto es importante, que afectan menos del 75% de la circunferencia. Y por último tenemos la imagen D,
que es una esofagitis grado D, una o más rupturas de la mucosa que se observan en las flechas que afectan al menos el 75% de la circunferencia esofágica. Entonces, estos son los hallazgos que podemos encontrar en los pacientes que les solicitamos endoscopía, pero que obviamente también durante la endoscopía se deben sí o sí obtener muestras de biopsia del esófago para descartar, entre algunas otras cuestiones, la esofagitis eosinofílica. Y pues bueno, si el paciente tiene una endoscopía normal y el paciente no tiene síntomas extraesofágicos que son como los que ya les había comentado, asma, tos crónica, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, eh, otitis media de repetición, erosión dental, es decir, si no tiene todos estos síntomas extraesofágicos, el siguiente paso a seguir con el paciente sería hacer una monitorización del pH. Y la monitorización del pH es la siguiente, está indicada en pacientes con síntomas persistentes y resultados normales de la endoscopía antes de considerar intervenciones quirúrgicas o endoscópicas. La monitorización del pH esofágico se puede utilizar utilizando un catéter de pH transnasal o de impedancia de pH de 24 horas, o una cápsula inalámbrica Bravo de 48 horas. En la imagen del lado derecho, en la letra A, están los pacientes con un catéter de pH de 24 horas y en la parte B, y en la imagen que está con la B, es una cápsula Bravo en el esófago. En la práctica clínica, la prueba de pH se realiza con el paciente sin tratamiento con IVP cuando hay baja sospecha clínica de ERGE, mientras que la prueba de impedancia de pH se realiza mientras el paciente todavía está bajo tratamiento con los IVP, cuando hay una mayor probabilidad de ERGE para evaluar sobre todo los síntomas refractarios. Entonces, aquellos pacientes que tienen una endoscopía que está anormal, hay que tratar de acuerdo a los hallazgos que encontramos. Si se encuentra normal y no tiene síntomas extraesofágicos, hay que realizar una monitorización de pH. Si tiene síntomas extraesofágicos, hay que considerar, de acuerdo a los síntomas que tenga, referirlo al especialista correspondiente, otorrino, neumólogo, alergólogo, en fin. Si la monitorización de pH se encuentra anormal, hay que realizar una optimización del tratamiento. Si a pesar de la optimización del tratamiento el paciente tiene síntomas a pesar del IVP, entonces hay que considerar opciones quirúrgicas y opciones endoscópicas, que son las que les voy a hablar un poquito más adelante. Si la monitorización del pH se encuentra normal, hay que considerar acidez estomacal funcional o hipersensibilidad al reflujo, que son aquellas diapositivas que les había comentado, que aquellos pacientes que tienen un umbral de la sensibilidad mucho más sensibles para este tipo de síntomas, pues bueno, estos son el tipo de pacientes que nos vamos a encontrar y aquí es en donde se va a catalogar. Pacientes que tienen síntomas típicos, que la endoscopía está normal, que la pH se encuentra normal, pero que siguen teniendo síntomas recurrentes y que son refractarios al tratamiento de primera línea, entonces son este tipo de pacientes que vale la pena la realización de algún otro tipo de uso o uso de otro tipo de medicamentos. Pero bueno, en cuanto al tratamiento, de primera instancia lo que tenemos que hacer son cambios en los estilos de vida. Y uno de los cambios en los estilos de vida más importante y que hemos encontrado beneficios verdaderamente importantes es la pérdida de peso. Inclusive puede ayudar a reducir los síntomas o inclusive eliminarlos. Este es un estudio que les quiero compartir que habla al respecto, que es un estudio de corte prospectivo que encontró que el 81% de los pacientes obesos que completaron un programa estructurado de pérdida de peso tuvieron una reducción de los síntomas. 81%. Y el 65% de plano tuvo una resolución completa de los síntomas. Este es el artículo que les estoy comentando. La pérdida de peso puede provocar la resolución de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un estudio de intervención prospectiva y este es el resultado, esta es la gráfica. Se lo separaron en la gráfica en hombres y mujeres y en los hombres el porcentaje de la pérdida de peso, la disminución de la circunferencia de la cintura, tanto en hombres como mujeres, y como pueden ver en ambos géneros, si tienen una pérdida de peso del 10% o más, tenía mejoría de los síntomas con una P significativa de menos 0.01. Si hay una disminución de 10 o más centímetros en la circunferencia de la cintura, también tenían una mejoría de los síntomas estadísticamente significativa para ambos sexos. Entonces, bastante importante la pérdida de peso en este tipo de pacientes. Y este es otro artículo que también habla al respecto. Es un estudio retrospectivo con más de 15,000 pacientes que mostró una asociación entre la mejoría de los síntomas de ERGE y la reducción del índice de masa corporal en pacientes obesos que perdieron al menos 2 kilos sobre metro cuadrado de índice de masa corporal.
Estos son los resultados de este estudio. En la parte de arriba podemos ver los cambios en el índice de masa corporal, en la parte de abajo los cambios en la circunferencia de la cintura en centímetros, y se catalogó en pacientes con menos de 25 de índice de masa corporal y más de 25 de índice de masa corporal, que se catalogarían ya como sobrepeso. Como pueden ver, en los cambios en el peso, si el paciente perdía 2 o más kilos sobre metro cuadrado de su índice de masa corporal inicial, tenía un odds ratio de 2.34, bastante importante. Y en aquellos pacientes que cambiaban su circunferencia de cintura 5 o más centímetros, tenían también un odds ratio de 2.16. Entonces, la verdad es que bastante interesante, ya está bien estudiado, ya está bien determinado que en aquellos pacientes que tienen obesidad, una de las indicaciones o recomendaciones que les tenemos que hacer es la pérdida de peso para mejorar los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y pueden ser tan beneficioso como lo vieron en el primer estudio. O sea, el 81% de los pacientes puede tener mejoría y el 63% resolución de los síntomas si el paciente pierde peso de una manera significativa. Otros cambios en los estilos de vida, ¿qué tal en cuanto a la dieta, tabaquismo y el alcohol? La verdad es que numerosos estudios han tenido como objetivo encontrar qué alimentos son los que exacerban los síntomas. Históricamente se ha aconsejado, todos hemos dicho que se tiene que evitar de fumar, que el chocolate, que las bebidas carbonatadas, comidas picantes, comidas grasosas, el alcohol y las comidas copiosas tienen que disminuirse o evitarse. Sin embargo, siendo completamente honestos, hasta el momento ningún estudio ha encontrado una mejoría en los síntomas de ERGE al dejar de fumar o de beber alcohol. Y en términos de la alimentación o de la dieta, ningún alimento se ha relacionado de manera concluyente con un aumento de los síntomas de ERGE. No se han establecido asociaciones consistentes entre los síntomas de ERGE y los alimentos grasosos, picantes, café, bebidas carbonatadas, chocolates, cítricos o menta. Hoy en día es una recomendación de las guías del American College of Gastroenterology, pero la verdad es que los estudios que la avalan pues, tienen una recomendación baja. Como podemos ver, como número 2, sugieren evitar las comidas entre 2 y 3 horas antes de dormirse, pero vean la recomendación, es una recomendación condicional con un nivel de evidencia bajo. 3, sugerimos evitar productos de tabaco, fumar en pacientes con síntomas de ERGE, con una recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Y número 4, sugerimos evitar los alimentos desencadenantes de los síntomas de ERGE, que es una recomendación condicional con un bajo nivel de evidencia. Y la verdad es que tienen este nivel de evidencia porque los datos que respaldan estas recomendaciones, la verdad es que son limitados y variables. A menudo involucran solo estudios pequeños y no controlados, y rara vez pues, son la única intervención en ese estudio. Por ejemplo, hay algunos estudios en los que no solamente se utilizan cambios en los estilos de vida, sino otras intervenciones. Entonces, esto va a dificultar la interpretación y las recomendaciones definitivas al respecto de este tipo de recomendaciones en específico. Pero bueno, sin embargo, múltiples estudios, incluidos varios ensayos controlados aleatorizados, han demostrado una mejoría, sobre todo en los síntomas nocturnos de ERGE. Entonces, quizá vale la pena que dentro de las recomendaciones generales, como es la pérdida de peso, también podamos hablarles sobre disminuir el tabaquismo, ciertas comidas, no comer inmediatamente antes de irse a dormir. Creo que es dentro de las recomendaciones, son válidas y están avaladas por las guías, aunque pues bueno, la evidencia no es contundente. Posición para dormir. Otros estudios han promovido elevar la cabeza de la cama, dormir en decúbito izquierdo y en aquellos síntomas nocturnos evitar las comidas entre 2 y 3 horas antes de acostarse. Hay un estudio que encontré donde utilizan un tipo de dispositivo de terapia posicional para reducir los síntomas de esta enfermedad. Este es el artículo que les comento. Está bastante curioso, me llamó mucho la atención. Es un dispositivo de posición novedoso para dormir que reduce el reflujo gastroesofágico. Este es el dispositivo. Se le llama dispositivo de posicionamiento para dormir. Lo realizó una compañía que se llama Medcline, que se encuentra en San Diego, California, y está diseñado sobre todo para reducir los episodios de reflujo nocturno y la exposición al ácido esofágico. Consta de un conjunto de base inclinada combinado con una almohada para el cuerpo. La almohada me llamó mucho la atención. Es una almohada que va desde la espalda, que pasa junto a tu cuello y que la metes adelante de tu cuerpo entre tus piernas. Es una almohada muy grande y que eleva la cabeza y el torso de 15 a 20 grados, mientras que mantiene una posición reclinada hacia abajo con el lado izquierdo. La porción de cuña tiene una inclinación más pronunciada y más altura que una cuña estándar.
Y bueno, estos autores lo que hicieron es tomar este dispositivo y a realizar un estudio y esos fueron los resultados del estudio. En la figura izquierda se encontraron que la exposición media del ácido esofágico, que se denomina en porcentaje de tiempo y el pH menos de 4, fue significativamente menor durante 6 horas, mientras que se usaba el dispositivo para posicionamiento para dormir con el lado izquierdo hacia abajo en comparación con el dispositivo para dormir del lado derecho, con una P significativa de menos 0.001, en comparación también con el resto de las opciones. Y en la figura del lado derecho podemos encontrar los episodios de reflujo durante 6 horas y fueron significativamente menores cuando se utilizó el dispositivo eh, del lado izquierdo en comparación con el lado derecho, estadísticamente significativo con menos 0.05. Entonces, la verdad es que es una opción que podemos hablarle al paciente que puede utilizar este tipo de dispositivo, pero si no se puede conseguir el dispositivo o si está o es muy costoso, las recomendaciones es la elevación de la cabecera en la cama y eso lo establecen las guías internacionales. Estas son las recomendaciones de las últimas guías. Sugerimos elevar la cabecera de la cama ante síntomas de erge nocturno. Recomendación condicional con un nivel de evidencia bajo. Entonces se puede realizar. Entonces, esos son los cambios en los estilos de vida y ahora, ¿cuáles son los medicamentos? Todos sabemos que los medicamentos de primera línea van a ser los inhibidores de bomba de protones. Se considera la terapia de elección para el alivio sintomático y la curación de la esofagitis erosiva en comparación con los antagonistas de los receptores de histamina 2, es decir, propiamente dicho la ranitidina, y se ha demostrado que los IBP proporcionan mejores tasas de curación, menos recaídas y en pacientes sobre todo con esofagitis erosiva. Hasta la fecha, ningún estudio ha demostrado una diferencia importante en el control de los síntomas entre los múltiples IBP, pero sí hay un estudio, un metaanálisis, que comparó el esomeprazol con otros inhibidores de bomba de protones y encontró que este tenía un aumento en la probabilidad de curación de la esofagitis erosiva entre las 4 y 8 semanas. Entonces hay que tomar en cuenta el esomeprazol en pacientes con esta patología en específico, es decir, la esofagitis erosiva. Como todos sabemos, los IBP inhiben la secreción del ácido gástrico al inactivar las moléculas de ATPase de hidrógeno y potasio de la célula parietal. De ahí viene su nombre de inhibidor de bomba de protones. La supresión óptima del ácido ocurre cuando las bombas de protones se activan, cuando la célula parietal se estimula al máximo después de una comida. De ahí viene la recomendación de a qué hora tenemos que tomar este tipo de medicamentos. Por eso que todos los IBP deben tomarse de 30 a 60 minutos antes de una comida para lograr un control óptimo de pH, excepto uno, el dexlansoprazol, que emplea tecnología dual de liberación retardada que conduce a concentraciones sostenidas del fármaco en plasma. Por lo tanto, se puede tomar prácticamente a cualquier hora. Y para los pacientes que tienen síntomas diurnos, se recomienda la toma del medicamento por la mañana y aquellos pacientes que tienen síntomas nocturnas, se recomienda pues, la toma de un IBP por las noches. En comparación con fármacos anteriores como eran la ranitidina o los antiácidos, se ha demostrado consistentemente que estos medicamentos, los IBP, son superiores para curar la esofagitis erosiva y aliviar los síntomas. Los IBP pueden mantener el pH intragástrico superior a 4 durante 15 a 21 horas al día, en comparación con las 8 horas que pueden lograr los antagonistas de los receptores de histamina. Este es un ensayo que les quería compartir, es un ensayo aleatorizado que se encontró remisión endoscópica de la esofagitis erosiva hasta en el 82.4% de los pacientes que tomaban 20 miligramos de omeprazol al día versus 52.3% en aquellos que tomaban 150 miligramos de ranitidina al día. Estos son los resultados, como pueden ver en la gráfica, en los pacientes con omeprazol con la toma de 20 miligramos al día tienen una mejoría del 82.4% de los pacientes y solamente el 52.3% en aquellos que tomaban ranitidina 154 miligramos al día. Pero hay que tomar en cuenta los efectos adversos, sobre todo porque son medicamentos que vamos a dar a largo plazo, por lo menos de manera inicial o de entrada 8 semanas. Y hay algunos pacientes que van a necesitar un tratamiento mucho más prolongado, con a largo plazo. Entonces, los efectos adversos sí es importante sentarnos y asesorar por los posibles efectos adversos que el paciente pueda tener con el uso de estos medicamentos. Este es uno de los ensayos que les puse. Es un ensayo que está bastante interesante. Es un ensayo realmente reciente del 2019 que se encontró una asociación, que no se encontró asociación de los IBP con ningún evento adverso cuando se usaron por lo menos durante 3 años, con la posible excepción de un mayor riesgo de infecciones entéricas, entre ellas el Clostridium difficile. Esta es la conclusión de los autores.
En un gran ensayo aleatorizado controlado con placebo, encontramos que el pantoprazol no se asocia con ningún evento adverso cuando se usa durante por lo menos 3 años, con la posible excepción de un mayor riesgo de infecciones entéricas. En ese estudio, como les comenté, la infección más frecuente con el uso de los inhibidores de bomba de protones, en este caso en específico pantoprazol, fue la infección por Clostridium difficile. Y este es otro dato que me pareció bastante interesante. Baesi y colaboradores revisaron las complicaciones del tratamiento con IBP y enumeraron el riesgo relativo y el exceso de riesgo absoluto en ensayos controlados aleatorizados, y a partir de esos datos calcularon el número necesario para dañar, es decir, el número de pacientes que necesitarían ser tratados durante un año para observar un efecto adverso. Para enfermedad renal crónico, entre 333 y 1000. En cuanto a demencia, entre 67 y 1429. Fractura ósea, entre 200 a 1000 y así de manera sucesiva con cada una de estas opciones. Infección por Campylobacter salmonella, peritonitis bacteriana espontánea, sobre todo en pacientes con cirrosis y ascitis, infección por Clostridium, deficiencia de micronutrientes, todos los pacientes que pueden llegar a presentar, después de cuántos pacientes tratados se puede presentar un efecto adverso. Pero otro dato que es muy importante, estas patologías no se asociaron a inhibidor de bomba de protones. El infarto al miocardio, al crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, a neumonías ni a neoplasias malignas gastrointestinales. Entonces, a todos aquellos pacientes a los que vamos a iniciar un inhibidor de bomba de protones, sí o sí tenemos que hablar del paciente sobre los efectos adversos, sobre las complicaciones que puede presentar en caso de que tenga un tratamiento a largo plazo o un tratamiento prolongado. Eh, es posible que no suceda nada, pero puede tener la mala suerte de presentar una complicación, un efecto adverso como los que les estoy comentando. En cuanto a los otros medicamentos o los otros fármacos, los antagonistas de los receptores de histamina D y los antiácidos, pues quizá puedan ser útiles para la irrupción nocturna del ácido. Sin embargo, la taquifilaxia de estos medicamentos hacen muy limitado su uso y que pueden llegar a utilizarse, pero de manera intermitente. Y mientras los antiácidos, si bien son buenos en preparaciones de alginatos, sobre todo pueden ser eficaces para esos síntomas postprandiales que el paciente puede presentar, pero no tendrán una mejoría significativa. ¿Y qué va a pasar en aquellos pacientes que fallan los inhibidores de la bomba de protones? Que el tratamiento de primera elección falla. Hay que tomar en cuenta que hasta el 40% de los pacientes con ERGE puede que solo tengan un alivio parcial o nulo con el uso de estos medicamentos de primera línea, por lo que es importante establecer si el paciente está teniendo un adecuado régimen del tratamiento, si lo está tomando todos los días, si lo está tomando de acuerdo a como se indicó, diurno o nocturno, si está tomando 30 a 60 minutos antes de los alimentos, es decir, ver la posología que está realizando, que está llevando a cabo el paciente. Si a pesar de que se da el tratamiento de una manera adecuada durante 8 semanas, que son el tiempo que permite la curación, y no hay un resultado adecuado, está indicada la revisión de endoscopia, como ya les había comentado en el algoritmo diagnóstico. Y para aquellos pacientes sin síntomas de alarma, pero con reflujo continuo a pesar del tratamiento, se debe realizar una endoscopia después de 8 semanas. Eh, Se realizan pruebas de impedancia esofágica y pH en estos pacientes que no responden o responden parcialmente mientras no reciben IBP para determinar si hay reflujo ácido persistente o no ácido. O si se puede catalogar como estas personas que les comentaba con hipersensibilidad o con pirosis funcional. Si los resultados de las pruebas de pH e impedancia son normales, las causas más comunes son hipersensibilidad y pirosis funcional, y en este tipo de pacientes podemos utilizar algunos otros tipos de fármacos como son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o un inhibidor de la recaptura de serotonina y norepinefrina o un antidepresivo tricíclico. Son estos pacientes que el algoritmo diagnóstico nos va llevando hacia un paciente con endoscopía normal, con una pHimetría normal, impedancia normal, y que a pesar de eso siguen teniendo síntomas, lo podemos catalogar con hipersensibilidad o pirosis funcional, podemos utilizar uno de estos fármacos y darle vigilancia. En cuanto a las cirugías, en cuanto a las opciones quirúrgicas que los pacientes tienen para esta enfermedad, una de ellas y que tiene mucho más tiempo es la funduplicatura de Nissen, que fue realizado por primera vez por el doctor Rudolf Nissen en 1955 y que ganó mucha popularidad en la década de los 70. Ahora es la cirugía antirreflujo más realizada, que implica reducir la hernia del hiato y envolver el fondo gástrico parcial o completamente alrededor de la parte inferior del esófago para restaurar la barrera del esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son las indicaciones para este procedimiento quirúrgico? Una hernia de hiato grande, esofagitis por reflujo o síntomas de ERGE refractarios al tratamiento médico o efectos adversos
del tratamiento médico. Este es uno de los estudios que se compara, sobre todo con un inhibidor de bomba de protones, eh, con el esomeprazol, que encontró tasas de remisión similares después de 3 años y una tasa más alta con esomeprazol después de 5 años. Si bien el esomeprazol se asoció con más síntomas de reflujo en comparación con la funduplicatura, los pacientes que se sometieron a esta cirugía informaron tasas más altas de disfagia, flatulencia e hinchazón. Entonces, la cirugía antirreflujo debe recomendarse con mucha precaución, ya que puede tener efectos secundarios como los que se presentaron en este estudio: disfagia, síndrome de hinchazón por gases y flatulencias. Y el efecto deseado pues, puede ser solamente temporal. Y hasta el 60% de los pacientes que son sometidos a esta funduplicatura muy probablemente necesiten tratamiento antirreflujo en un futuro durante tiempos prolongados. Pero, ¿cuál es la postura de las guías internacionales o del American College of Gastroenterology? Es la siguiente. Recomendamos la cirugía antirreflujo realizada por un cirujano experimentado como una opción para el tratamiento a largo plazo de pacientes con evidencia objetiva de ERGE, especialmente aquellos que tienen esofagitis por reflujo grave, un grado C o un grado D de Los Ángeles, grandes hernias de hiato y o molestias persistentes de síntomas de ERGE. Es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia moderado. Entonces, esa es la postura que tiene la American College of Gastroenterology. Hay otros tipos de cirugías, otro tipo de procedimientos, como es el procedimiento LINX y el bypass gástrico. El procedimiento LINX me pareció algo bastante interesante. Es una alternativa mínimamente invasiva que implica la inserción laparoscópica de una banda de perlas magnéticas alrededor del esfínter esofágico inferior que permite el paso de los alimentos y luego se cierra para prevenir el reflujo ácido. El procedimiento se asocia con una mejora de las puntuaciones de los síntomas y una menor necesidad del tratamiento con IVP, pero no con una reducción constante de la exposición del ácido esofágico. El bypass gástrico en la YEDER-RUX es una opción quirúrgica para pacientes con obesidad mórbida y en un estudio prospectivo que revisamos, con 53 pacientes mostró una mejoría de los síntomas de ERGE, esofagitis por reflujo y exposición esofágica al ácido durante más de 3 años después del bypass. Entonces, estas son las opciones quirúrgicas que puede presentar el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Obviamente, la más realizada y con mucho más experiencia son la funduplicatura, pero estas dos son dos opciones también bastante válidas. Y también hay procedimientos endoscópicos. Se pueden realizar procedimientos endoscópicos si no se quiere ser tan invasivo o si el paciente cumple los criterios para este tipo de procedimientos. En las últimas décadas se han realizado, por ejemplo, este TIF, se le llama TIF, que es una funduplicatura transoral sin incisión, suministro de energía de radiofrecuencia al esfínter esofágico inferior y funduplicatura anterior endoscópica utilizando la endograpadora quirúrgica ultrasónica médicos. De los dos primeros son los que más evidencia y estudios se han realizado. ¿Qué es el TIF? Implica la creación de una envoltura gástrica parcial alrededor de la parte inferior del esófago con un dispositivo ESOFIX montado en el endoscopio. Se asocia con un control de los síntomas y reducción o el cese de los IVP durante al menos 6 años y es una opción viable para un grupo selecto de pacientes con ERGE con pequeñas hernias de hiato y función esofágica preservada. Un gran ensayo aleatorizado que comparó TIF con IVP mostró control sintomático en el 67 frente al 45% y con una reducción del tiempo de exposición del 9.3 versus el 6.4 y una puntuación de Demester del 33.6 al 23.9%. Nos podemos ver que es una opción bastante viable para algunos pacientes, esta opción endoscópica. En 2008 se realizó un metaanálisis para comparar la TIF con la funduplicatura de Nissen, un procedimiento simulado e inhibidor de bomba de protones. La TIF se asoció con un mayor aumento en las medidas de calidad de vida, mientras que la funduplicatura tuvo una mayor capacidad para mejorar los parámetros fisiológicos. Medidores asociados con ERGE, incluida la presión del esfínter esofágico inferior y el porcentaje de tiempo en el que el pH fue inferior a 4. Y por último, este dispositivo es TRETA, pero que la verdad es que en un metaanálisis controlados no redujo el porcentaje de tiempo cuando el pH es inferior a 4, ni la capacidad para suspender los IVP, pero pues bueno, que es una opción que también se tiene de manera endoscópica. La verdad es que en este tipo de pacientes se tiene que individualizar, hay que ver las comorbilidades de los pacientes, los síntomas que el paciente presenta, por ejemplo, si es un paciente con múltiples comorbilidades, con hígado graso, problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, con obesidad importante, pues creo que una de las opciones podría ser una cirugía de YEDER-RUX, una cirugía bariátrica para mejorar aparte de los síntomas de reflujo el resto de las comorbilidades.
En otros pacientes que tienen muchos factores de riesgo que no se quiere ser tan invasivo, se puede optar por una opción endoscópica. En fin, hay que individualizar las opciones de los pacientes cuando ya llegamos a este punto de un procedimiento quirúrgico endoscópico. Habrá que individualizar a cada paciente, explicar las opciones de cada uno de ellos y tomar la decisión en conjunto con el paciente. Eso sería todo. La verdad es que traté de abarcar lo mejor que es posible y más resumido esta enfermedad, que es una enfermedad muy común en nuestro medio. Espero que haya sido de su ayuda, que espero que haya sido de su agrado. Espero que tengan un excelente día y una excelente semana.